Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos e importantes para usted, su familia y su comunidad. El día de hoy traemos un tema verdaderamente profundo, interesante, trascendente, que es el poder de la mente, con un experto en programación neurolingüística, Morris Silzer, quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Morris. Bravo, gracias, qué amable, Araceli, mucho es gusto, un placer tenerte aquí. Gracias, igualmente. En este estudio. Estábamos hablando tú y yo sobre, la programación, es decir que serie de estudios, técnicas, estrategias y análisis e investigaciones que se han hecho sobre la mente y que tú transmites a través de tus conferencias, de tus diplomados, simposios, se basa en el estudio de la mente, decíamos, como una computadora, que las computadoras vinieron a ser copia de la mente humana, entonces es un círculo. Sí, exactamente, o sea, la computadora como tal surgió de que, ¿cómo es que trabaja la mente del ser humano? Y de ahí fue donde hacemos la comparación de que la computadora y la mente es prácticamente lo mismo, o sea, no hay diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es la diferencia? Pues que somos humanos y el otro es una parte de la tecnología que desarrolló el ser humano, de hecho. Sí, tecnología desarrollada por seres humanos que se pusieron a investigar, a pensar, a analizar cómo se procesa el pensamiento y cómo se expresa. Porque yo entiendo que hay dos tipos de diálogo, ¿no? El diálogo exterior, tú y yo estamos dialogando, y el diálogo interior, que es uno de los puntales, es uno de los fundamentos de esta programación, ¿no es verdad? Sí, literalmente, como dices, de hecho, la computadora no analiza, es literal y no tiene sentido del humor. Es decir, tú aprietas cualquier parte del programa, le das doble clic y se abre el programa. Y al abrirse el programa es porque no analiza, es literal y no tiene sentido del humor. Se abre de inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra mente trabaja de la misma manera. O sea, es literal, no analiza y no tiene sentido del humor. Pero de alguna manera tú la programas. Estamos programados, de hecho. Nosotros antes de nacer, hablemos desde que nacemos, ya estamos programándonos de acuerdo al comportamiento que estamos teniendo en nuestra casa, con la religión, en el ambiente social, y ahí es donde te empiezas a programar. Tus neuronas empiezan a agarrar toda esa información, inclusive desde cuando empezamos a caminar. Empezamos a caminar a través de que te caes, te levantas, y llega un momento en el que ya empiezas a caminar, y al bebé le das un objeto, agarra el objeto y pierde el equilibrio, porque todavía no tenía un objeto en sus manos, ¿verdad? Entonces poco a poco va entendiendo y va aprendiendo en cómo programarse, y ya después llega la parte social, religiosa, familiar, que también te involucra, y creces con ciertos programas. Entonces ahí es donde decimos, cada cabeza es un mundo, literalmente, ¿no? O sea, cada cabeza pensamos diferente. Morris, yo entiendo que un niño aprende a andar en bicicleta o en patines o en triciclo, y los adultos aprendemos a manejar al principio siendo muy conscientes cada uno de los movimientos que siguen al anterior, y tenemos hasta miedo, ¿no? Cuando un chico comienza a manejar, tiene miedo de la viejita que está atravesando, del coche que viene atrás, de los peatones que a lo mejor se acerca, ¿no? Y de no pegarle a otro coche, no caer en un bache, cumplir con los reglamentos de tránsito y frenar en la luz roja. Todo eso al principio causa mucho estrés. Pasan los años y el conductor se vuelve una persona confiada en sí mismo, en sus habilidades y capacidades, y ya no está pensando en todo ese aprendizaje que tuvo años atrás. Exactamente, qué padre que le tocas ese tema. De hecho, nosotros empezamos siendo conscientes. Cualquier aprendizaje que tenemos, lo hacemos de una manera consciente. Queremos aprender karate, guitarra, un segundo lenguaje, o sea, lo que quieras aprender, primero lo haces de una manera consciente. ¿Y qué necesitas hacer? ¿Cómo hacerlo? Y a raíz de ahí es donde ya después empiezas tú a crear tus propios circuitos de hábitos, tus circuitos inconscientes, donde lo haces ya de alguna manera
autómata, por decirlo, ¿no? De una manera inconsciente. Entonces, si lo que aprendiste no lo aprendiste de una manera correcta, eso te va a llevar a ti a comportarte de una manera, por decirlo de cierta manera, incorrecta, ¿verdad? A lo que voy, aprendes un segundo idioma. Si no aprendiste bien cómo hablarlo, al momento que lo quieras hablar, no lo vas a hablar correctamente. Entonces es importante el tipo de programación que adquiriste, porque necesitas ver si cumple realmente con esas características que quieres en tu vida o en tu desempeño profesional. ¿Para qué? Para que lo que aprendiste te ayude a desarrollar de acuerdo a como tú quieres estar. ¿Sí? Ya. Mira, a mí muchas personas me dicen, yo no soy bueno para las matemáticas, yo soy negado para los números, tengo una muy mala memoria para rostros y nombres. Yo desde niño, esto no va conmigo, ¿no? Por decirte, el aprendizaje de un segundo idioma, como tú lo dices. Y yo les digo que si tú le indicas a tu cerebro que se olvide de todo lo que estudiaste a lo largo de un semestre para pasar un examen, muchas veces tú le dices, consciente e inconscientemente, a tu cerebro, ¿sabes qué? Olvídate de todo lo de biología, porque no pienso volver a estudiar esta cosa en mi vida porque me chocó. Y efectivamente lo borras. Dime si se va con tu sí, línea de pensamiento. Sí, o sea, muchas de las cosas que viviste durante el transcurso de tu vida, conozco gente que dice, ¿sabes qué? Yo aprendí primaria, secundaria y parte de la prepa a tocar el piano. Y le digo, a ver, toca. Dijo, no, ya no lo puedo hacer, no me acuerdo. O sea, simplemente lo bloquean. Así como inclusive, como comentas, hay miedos o circunstancias que unos los bloquean y ya eso les va a ayudar a salir adelante, pero a veces dicen, no sé qué me pasó, pero lo bloqueé, eso ya lo tengo olvidado, ¿verdad? Sí. Y de la misma manera hay gente que no olvida también y eso le sigue cargando hasta ahorita problemas en su desempeño, en su actitud, por cuestiones pasadas. Porque mantienen vivos los recuerdos de lo que es doloroso, de lo que duele, de lo que afecta, de lo que me hace sentir mal. Y como que mucha gente se queda en ese círculo, ¿no? En esa espiral. Yo he leído con mucho interés, por ejemplo, los estudios científicos de Facundo Manes, uno de los más grandes neurólogos del mundo y experto en la memoria, y habla de la consolidación de los recuerdos, de cómo se gestan los recuerdos, cómo se consolidan y cómo se vuelven a recuperar, aunque sea años después, en zonas de la memoria que creíamos como ya cerradas o ya olvidadas. Él estudia mucho procesos de memoria y procesos de olvido. A mí me interesa mucho el tema porque a los alumnos que les enseño a escribir, les enseño a rescatar memorias que ellos consideraban haber olvidado porque de antemano se sienten derrotados en la búsqueda de datos que alguna vez almacenaron en su cerebro. Fíjate, qué interesante lo que dices. Y en la programación neurolingüística, parte de las técnicas de que aprende uno es entender cómo trabaja nuestra mente. ¿Para qué? Para aprovechar nosotros ese potencial que tenemos y ver cómo sacar el provecho, el mayor provecho de nuestro pasado y cómo traerlo a presente, pero para nuestro beneficio. Porque puede decir, ¿sabes qué? Es que yo ya no me quiero acordar de ese momento que tuve tan estresante. Bueno, pero es importante cancelarlo, neutralizarlo. Y en la programación lingüística hay técnicas precisamente donde en cuestión de minutos las trabajas. ¿Para qué? Para neutralizar esa emoción que te agobia o que te frustró por mucho tiempo. Hacer una resignificación del hecho. Sí, exactamente. O sea, lo asocias ya con otro sentimiento, con otra emoción, aunque el hecho sigues teniéndolo como un recuerdo. Sí, hay gente que me dice, no, es que yo no quiero olvidar lo que me hizo este cuate. No lo vas a olvidar, te vas a acordar. Pero una cosa es, me acuerdo que me hizo esto, y tú ya tomar la decisión, y otra cosa es que tu emoción te controle y digas, ¿sabes qué? Es que me acuerdo que me hizo esto y me da mucha rabia. Entonces ya está siendo controlado por tu emoción. Y aquí lo que hacemos es precisamente una sinapsis en la cual
neutralizas esa emoción, porque la emoción, cuando es negativa, te puede llevar a un agujero, ¿verdad? Y aquí lo que queremos es salir. Ya. En el año 2015, el productor de Hollywood, Pete Docter, hizo una película para Disney Pixar, que se llama en español Intensamente, en inglés se llama Inside Out. Y habla de todos estos procesos de recordación de la memoria y mediante una serie de personajes personifican estos personajes las emociones, ¿no? La ira, la alegría, la tristeza. Y estos personajes, estas emociones van decidiendo qué memorias guardar, qué memorias olvidar. Hay un momento, por ejemplo, en que la niña, que es de los Estados Unidos, ha aprendido quiénes son los presidentes a lo largo de la historia. Saliendo del examen dice, bueno, vamos a mantener aquí a Lincoln, a Jefferson, a Delano Roosevelt y a Ronald Reagan. Los demás tíralos a la basura. Le dice la niña a través de estas emociones a su cerebro. Y efectivamente se van al fondo de la basura todos los recuerdos asociados o toda la información vinculada con estos presidentes. Fíjate. Yo digo que así pasa, ¿no? Sí y no. Ahora sí depende tú cómo le des el poder a tu parte inconsciente, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, como es lo mismo con la gente que de repente deja de fumar. Y dices, ¿qué hiciste? Pues simplemente me decidí y dejé de fumar. Que no saben qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero bueno, cuando entiendes que tenemos ese potencial de poder decidir qué información hacer a un lado y qué información nos va a ayudar a ser mejores, pues entonces ya vas de gane. Pero también entender, por ejemplo, el inconsciente. Hablemos de la parte inconsciente, hablamos de lo que decíamos como la computadora, que es literal, no analiza y no tiene sentido del humor. ¿Tú crees que muchas veces el hecho de recordar algo no te va a perjudicar? Pero fíjate, controlando la mente. Ahorita vamos a controlar la mente de la gente que está por allá también. Y también tu mente, Araceli. Si yo les digo, vamos a pensar en un limón, en una bolsita y le ponemos limón, y hay jícama, y hay jitomate, y le ponemos tantito lucas, piquín, chamoy, y más limón, le pones y le meneas, y ves el juguito que te queda ahí en la bolsa, y le tomas, hasta sientes cómo se te... Sí. Se te ponen las glándulas salivales de que se aprietan, ¿no? De que estás generando precisamente el efecto de que esté el limón. Pero el limón no existe. La mente es literal, no analiza y no tiene sentido del humor. En base a lo que escuchó, decidió que había limón. Porque es la información que ya tienes ahí en tus neuronas. Y ¡pum!, te manda automáticamente esa información. Y tú después dices, nomás lo pensé, pero no lo quise hacer. Pero tu mente ya lo hizo. Para hablar más profundamente del consciente, del inconsciente y de los mecanismos que tiene la programación neurolingüística, me encantaría después de esta pausa que retomáramos este tema y cuáles son los beneficios de esta serie de técnicas, estrategias y estudios de la mente humana. Vale. Vamos a irnos a una pequeña pausa, por favor. Usted no se vaya. Muchas gracias por continuar con nosotros en Suma 2. Estamos hablando de un tema fascinante, verdaderamente apasionante, que es el poder de la mente, con Morris Ilse, que es un experto en programación neurolingüística. Morris, hablábamos del consciente y el inconsciente. ¿De qué manera el experto en programación neurolingüística o la persona que estudia, que participa, que comienza este camino, puede utilizar el consciente y el inconsciente en beneficio propio para lograr sus metas, alcanzar objetivos? Entendiendo cómo funciona nuestra parte inconsciente y nuestra parte consciente. Donde el consciente representa, se habla de un 5% es la parte consciente y la parte inconsciente un 95% de nuestro día. Lo voy a redondear, me voy a ir un 10% la parte consciente, ahora para cuestiones matemáticas, ¿no? Y un 90% la parte inconsciente. Si hablamos de una hora, 60 minutos, pues un 10% son 6 minutos. Quiere decir que en una hora tú puedes decidir 6 minutos de esa hora qué vas a hacer.
donde tú dices, voy a levantar la mano. Ya, esa fue la parte consciente. Realmente no supiste cuántos newtons, cuánta fuerza, cuánta velocidad le metiste, cómo es que, ahora sí, la mano, pues, en sí, con todas las venas y todo, se necesitó para hacer ese levantamiento del mismo, ¿no? Ahora, esa es la parte inconsciente. Entonces yo nomás dije, voy a levantar la mano, y la parte el resto es la parte inconsciente. Durante el día, no basta con decir, quiero ser feliz, quiero ser millonario, quiero ser más próspero, quiero pasar esta materia. No basta decir eso, porque tu mente inconsciente ya tiene mucha información de toda la vida. 90% de tu vida es la que se está llevando ahí a cabo. Entonces, cuando tú realmente entiendes que la información que tienes en tu computadora es la que te va a ayudar a salir adelante, vas a entender cómo sacarle el mayor provecho a esa información que tienes inconscientemente. Porque tú puedes decir, quiero tener más dinero, pero resulta que te enseñaron tiempo atrás que el dinero no es bueno, que el dinero separa familias, que más vale pobre y al cielo, etcétera, o sea, humilde, que esa es la palabra, no es pobre, sino es humilde. Pero bueno, hay muchas confusiones ahí en cuestión de la lingüística que estábamos hablando hace rato, entender cómo es el funcionamiento de cada palabra, de lo que yo estoy solicitándole al universo para que se me conceda. Pero eso se hace en la programación inconsciente, y hay técnicas que te ayudan a cortar el tiempo en la programación lingüística para lograr ese objetivo que tienes pensado llevar a cabo. Hay técnicas para eso. Mira, en la Universidad de Corvallis, en Oregón, hace algunos años hicieron estudios sobre la memoria de los hechos terribles, de los hechos más angustiantes y dolorosos que puede tener el cerebro humano. Por ejemplo, los marines que regresaban de Irak y Afganistán y que regresaban con una serie de traumas porque habían visto morir a sus compañeros, porque habían matado gente, porque habían vivido en cualquier guerra, ¿no? Puedes ser prisionero de guerra, puedes ver morir a tus compañeros, o puedes matar a otro ser humano y ver la destrucción de las bombas. Entonces estas personas regresaban a los Estados Unidos no solamente con esta carga terrible, sino con la inadaptabilidad a la nueva vida. Muchas veces la familia ya como que se había hecho a una nueva rutina o esquema de vida sin el combatiente, y no se diga cuando el combatiente regresaba mutilado o con algún tipo de adicción. Es muy difícil tratar de reincorporar a estas personas a la sociedad. Entonces ellos estaban estudiando, estos psicólogos de esta universidad, cómo eliminar, digamos, el efecto nocivo de un recuerdo sin eliminar el recuerdo. Simplemente dándole como otra significación para que la gente pueda asimilarlo, dejar de tener pesadillas, dejar de tener terror en su vida, poder entrar a un programa de desintoxicación de drogas o de alcohol o algo dañino y poder continuar. Porque estamos hablando de muchachos de 30 años. Sí, sí. Entonces, parece que de allí se puede derivar también a muchas otras experiencias traumáticas que podemos tener. Niñas violadas, personas que han sido vulneradas en su seguridad, para no tocar todo. Ya la gente sabe a qué me refiero. Literalmente, y en la programación lingüística precisamente es eso, es cómo colapsar tus emociones, cómo colapsar ese momento que a ti te hunde, te hundió, te sigue hundiendo, porque hace ratito comentabas del pasado, que traemos recuerdos del pasado. Yo lo que les digo es, al momento, no existe un pasado para esto. O sea, al momento que tú estás recordando algo, lo estás trayendo a presente. Tus neuronas en ese momento se están activando. Entonces estás viviendo el presente con un recuerdo que tuviste anteriormente, pero lo estás trayendo a presente. Entonces, al traer ese recuerdo, tus neuronas están activando una emoción, un sentimiento. Y tu cuerpo reacciona. Es la jícama con el chile y el chile piquín y el limón y
Ya estoy salivando de nuevo. Sí, sí. Sí, efectivamente. O sea, eso es lo que pasa precisamente cuando tenemos la conexión neuronal consciente e inconsciente, ¿no? Es lo que estamos vibrando. Entonces aquí, cuando nosotros... Lo que está pasando ahorita, por ejemplo, también en las Olimpiadas. Ahorita Simone Biles, la experta en gimnasta de Estados Unidos, que es la favorita, o era la favorita, sufrió un colapso mental, o sea, de nervios. Ella misma dijo, estoy pasando ahorita por una etapa difícil mentalmente hablando, porque traía una carga. Ella decía, siento una carga muy fuerte. Imagínate, el prestigio de tu país sobre tus hombros. Sí, así literalmente. Entonces, su desempeño no fue el que ella hubiera querido, o el que el mundo hubiera querido, pero ella tuvo la honestidad y ahora sí la transparencia en decir, ¿sabes qué? No la estoy haciendo porque tengo un problema, pero ella lo está aceptando, que eso es muy importante, ¿no? Y eso quiere decir que ella tiene la oportunidad de poder mejorar, porque está aceptando algo que le está faltando, pero nos damos cuenta que esto sucede a todos los niveles, cuando no entendemos cómo colapsar una situación que nos está afectando emocionalmente. O aquí como estamos, que estamos presentándonos aquí ahorita en tele, y de repente que alguien se ponga nervioso, o alguien que quiera hablar en público y se ponga nervioso, bueno, también puede llevar a cabo técnicas para poder revertir esa emoción de estrés o de angustia que está pasando ahorita mucho. Entonces, la programación neurolingüística nos ayuda en la vida cotidiana, eliminando, por ejemplo, terror, muchas veces irracional, porque uno dice, pero si estudié perfectamente para el examen, ¿por qué me muero de miedo del examen? ¿No? Y de hecho se nos olvidan datos que recordamos al salir del examen. ¡Ay! La respuesta de las 5 es tal y tal, ¿y por qué no puedo regresar al salón y anotarla, no? Sí. Inclusive hay gente que ya, el tío que te hizo algo, ¿verdad? Y te cayó gordo, y el pobre tío ya falleció, y sigues recordándolo o tienes, como dices tú, el examen y se te olvida, o tienes una entrevista y llegas todo nervioso. Entonces son muchos factores en los cuales, cuando entendemos cómo trabaja nuestra mente, podemos darle una solución práctica, porque aquí estamos hablando de hacer algo práctico por nosotros para ser mejores. Ese nerviosismo que nos afecta en un examen, en una entrevista de trabajo, llega a ser paralizante, llega a provocar que se nos olvide el pasaporte el día que vamos a salir de viaje, ¿no? Sí. Ya llegamos al aeropuerto, estamos en el mostrador de la línea de aviación y el pasaporte quedó en la casa. Y es a lo que nos hemos dedicado en los últimos 6 meses. Sí. Y así como eso, ¿no? Yo hablo de los muchachos que tienen que presentar exámenes y que de una forma como se siente como si el cerebro fuera tu traicionero, tu compañero de traiciones. Es que puede ser tu amigo o tu peor enemigo si no sabes cómo manejarlo, ¿no? Es como decir, quiero bajar de peso, y subes de peso. Bueno, ¿qué es lo que pasó si yo quiero bajar de peso? Bueno, tu preocupación es realmente bajar de peso porque te preocupa estar en sobrepeso. O sea, tu preocupación es la que estás mandando a traer. Realmente no estás sabiendo cómo dirigir esa información inconsciente para crear emociones que te hagan realmente estar en tu peso óptimo, que sería la manera correcta de decirlo. Quiero estar en mi peso óptimo, quiero estar saludablemente en mi peso óptimo. Y entonces tú estás activando una serie de glándulas, una serie de mecanismos fisiológicos que, en lugar de procesar adecuadamente los alimentos, los acumulan. Acumulan grasas, azúcares, agua. Exactamente. Así es como se programa la mente. Tú decides cómo lo quieres hacer. Sí, solo sí sabes cómo mandar llamar esa información, ¿verdad? Es como ahorita la cuestión que estamos viviendo, lo del COVID. El hecho de estar viviendo en el COVID, mucha gente vive en miedo y vive preocupada. Entonces, a tu mente, ¿qué neuronas estás activando con miedo y preocupación? No estás activando neuronas de salud ni de bienestar, sino estás activando neuronas de carestía en salud y carestía en tu seguridad.
y eso te crea angustia. ¿Qué recomiendas a nuestros televidentes que quieran saber más sobre la programación neurolingüística? Bueno, existe muchísima información realmente en Internet. En lo personal, todo la considero información muy buena. Aprender a pensar, el hecho de decir, quiero aprender a pensar positivamente, no basta con pensar positivamente, sino también cómo vibrar, cómo hacer que mi emoción se conecte con eso que estoy pensando. No es lo mismo decir, mi vida es maravillosa, a decir, mi vida es maravillosa. Te fijas, la entonación desde ahí ya cambia mucho, ¿no? O sea, mi emoción cambia. A decir, mi vida es maravillosa. Ahí estamos vibrando en algo padre, o sea, porque es maravillosa mi vida, ¿no? Y eso es algo que realmente tu mente inconsciente lo valora más. A decir, mi vida es maravillosa. Entonces, es aprender a cómo conjugar la parte consciente con la parte inconsciente y sacar el mayor provecho. Y automotivarte. Esa parte de automotivarte es eso precisamente, aprender cómo automotivarnos, cómo sacar el mayor provecho a nuestra manera de pensar y de actuar y de hablar. Eso dentro del esquema que cada quien tenga, dentro de sus productos. Nosotros somos producto de un grupo de referencia, familia, comunidad, la generación a la que la escuela a la que fuiste, la religión, los mitos y los ritos. Sí, exactamente. Y todo eso te crea tu actitud. Entonces, como dice, oye, es que yo quiero cambiar, ¿cómo le hago? Bueno, primero es mentalidad y herramientas. Tú juntas una mentalidad con las ganas de realmente salir adelante, levantarte temprano, etcétera, etcétera, por poner un ejemplo, y las herramientas que requieres, y eso te va a dar una nueva actitud, un nuevo comportamiento. Y ese nuevo comportamiento es el que te va a llevar a ti a lograr ese objetivo que quieres. Pero es algo constante, es crear hábitos nuevos, es salir de la rutina. La rutina es buena, lo que es malo es la monotonía. Una rutina con monotonía, eso es lo que mata. Pero una rutina en ser creativo, una rutina en lograr un objetivo que quiero en mi vida, eso es lo que te va a hacer a ti salir adelante. Muchas gracias. Al contrario. De verdad, Morris Ilse, muchas gracias por todos estos consejos, todos estos puntos de vista tan valiosos que van a ayudar a mucha gente a encontrar un caminito para programar adecuadamente su mente. Gracias a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Gracias al equipo de Adrián Monroy y a nuestra directora Claudia Ivonne Hernández de RTQ. Hasta la próxima.